Muy buenas tardes a todos. Es para mí un honor presentar el libro de Félix Álvarez Velarde. Es un libro, El fracaso del socialismo en el mundo, que ha sido editado por Lampadia, que a su vez lleva una labor extraordinaria en las redes de difusión de la problemática peruana desde un punto de vista de libre mercado y desde el punto de vista de la libertad. Es un libro que tiene la bibliografía de rigor, el aparato crítico de rigor, y por consiguiente es un libro recomendable desde todo punto de vista para quien quiera saber los elementos básicos del marxismo-leninismo, la historia del comunismo en el mundo y, lo que es muy importante, la historia del comunismo en el Perú. Don Félix Álvarez Velarde ha comprendido los aspectos utópicos, absurdos del marxismo, puesto que el marxismo se basa en un conjunto de predicciones fallidas que jamás llegaron a realizarse, que el proletariado iba a expandirse mientras la burguesía iba a desaparecer numéricamente, en fin, una serie de elementos utópicos que la historia fue demostrando en la misma época del apogeo del marxismo que no eran ciertos, con el crecimiento de las clases medias, con el crecimiento de los servicios, de los sectores terciarios y la disminución a través de la mecanización y hoy a través de la digitalización del proletariado. Más aún, este libro exhaustivo sobre este fenómeno, hoy anacrónico del marxismo-leninismo, pone en relieve que el marxismo-leninismo, más allá de la crítica indiscutiblemente inteligente y ácida de Marx al orden social, carecía de propuestas en el campo económico, en el campo social y en el campo cultural que pudiesen sustentar estados viables. La prueba de ello la da la historia. No queda ninguno de esos estados y los que quedan son obviamente dictaduras totalitarias a los ojos del mundo, sea la Norcorea de Kim Jong-un, sea la Cuba de Díaz-Canel y de Raúl Castro, en fin, o inclusive la Venezuela de Maduro. Lo que hace Félix Álvarez Velarde es examinar los 5 continentes y las catástrofes que esa ideología inhumana, y voy a explicar por qué inhumana, ha generado en el este de Europa, en Rusia, en el África, en Asia, en América Latina. Como señaló antes de fallecer hace 2 años Antonio Escotado, autor de Los enemigos del comercio, una obra enormemente importante, se ensayó el socialismo marxista en 90 de los 195 países que hay en el mundo. Y en esos 90 países fracasó, en todos fracasó. Entonces es la praxis la que demuestra la inoperancia de la teoría. Una teoría que no se realiza en la praxis es una teoría inviable, es una teoría sin propuestas reales. Y hundió a todos estos países en la miseria, en la enfermedad, en la pobreza, en la erosión cultural, en la destrucción de sus tradiciones nacionales o étnicas, causando en el fondo enormes pérdidas de civilización y de cultura en el mundo. Es un sistema que violenta la razón y la psique del ser humano. Va contra los más elementales deseos de todo ser humano,
de proteger lo propio, de proteger su familia, de proteger la propiedad que ha ganado con el fruto de su trabajo, la libertad de creer y la libertad de expresarse. Estas cosas que parecen derechos de alguna carta fundamental, en el fondo son cosas que para materializarse en el mundo y crear un mundo próspero, como ha ocurrido en muchos países del mundo, dependen del talento, de la iniciativa personal, de la imaginación, del esfuerzo y de la inteligencia de las personas. Y entonces el igualitarismo radical impuesto mediante el terror. Hay un ensayo de Trotsky, cuando era aún compañero de Lenin y de Stalin, que se llama Terror Rojo, que da lugar a una ley de terror rojo, porque llegan a la conclusión los bolcheviques que el terror es el instrumento de elección de dominación de la sociedad, una sociedad a la cual se le aplica un totalitarismo radical y un igualitarismo radical a través del terror, es una sociedad de hombres paralizados, de hombres congelados que no pueden crear cultura, que no pueden crear civilización, que no pueden crear un mundo y una continuidad histórica que sea realmente importante para sus sociedades. Este igualitarismo del marxismo ahoga entonces las virtudes humanas y establece un mundo de miedo, de delación, como en la República Democrática Alemana, donde se sabe hoy que el 50% de la población espiaba al otro 50% e informaba sobre los movimientos de todo el mundo. En pocas palabras, el libro de Félix Álvarez Velarde es una concisa historia de esta gigantesca catástrofe humana, que fue una catástrofe además desde los inicios de la Unión Soviética. Cuando Lenin inicia la nueva política económica en los años 20, lo hace porque ya la Unión Soviética está quebrada y porque necesitan capitales y porque necesitan iniciativa personal. Naturalmente, esa nueva política económica era una treta para hacerse de un respiro y luego volver al totalitarismo radical. Es el marxismo-leninismo un sistema esclavista, peor que el que existía en el sur de los Estados Unidos antes de la Guerra Civil Americana. La experiencia camboyana, con 3 millones de asesinados, con toda la población de las ciudades conducidas al campo para trabajar los campos, es la prueba fehaciente que se somete a todo un pueblo a un régimen esclavista a cambio de un poco de comida y finalmente un tiro en la nuca. Por el Gulag transitaron a lo largo de la historia de la Unión Soviética 60 millones de personas, trabajando hasta la extenuación, sin ningún pago, recibiendo 1 libra de pan al día en invierno y en verano. Hay un libro de Alexander Solzhenitsyn que ilustra esa realidad, que se llama Un día en la vida de Iván Desinovich, que en realidad es un día en su propia vida, porque él fue un prisionero del Gulag que sobrevivió, y escribió un libro fundamental que yo les recomiendo a todos, que es El archipiélago del Gulag, que muestra esta gigantesca red de campos de esclavos trabajando gratis para los aparachiks y la élite del partido que dirigía la Unión Soviética. Gorbachov admitió además el carácter genocida de la Revolución Soviética y dijo que durante el periodo de la Unión Soviética, y esto lo he escuchado yo personalmente en la televisión en 1989, admitió que habían ejecutado a 30 millones de personas. Solzhenitsyn le respondió, le dijo Gorbachov, miente, son 60 millones. Que no se peleen, que sean 45 millones. Es un horror, es un mega genocidio.
La revolución china son 50 millones en la primera etapa de gente exterminada y más de 8 millones de personas exterminadas en la revolución cultural. Todo esto está registrado en el libro negro del comunismo, publicado por la Universidad de Harvard, publicado por la editorial Planeta en castellano, publicado por Grasset en Francia, dirigido por Stéphane Courtois, un intelectual de izquierda que, al igual que Félix Álvarez Velarde, reunió a un grupo de colegas y llegó a la conclusión que había que decir la verdad que muchos intelectuales habían tapado a pesar de las evidencias que clamaban al cielo. Es el caso, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, que estaba perfectamente enterado del genocidio y, sin embargo, callaba. Hans Hermann Hoppe, el libertario alemán, sostiene que la caída del socialismo real, esta caída del comunismo, de la cual hemos sido espectadores a finales del siglo XX, es solo el anticipo de la caída del socialismo occidental, socialdemócrata. Vamos a ver si es una predicción cierta o se trata de otra predicción fallida. Parte crucial del libro de Félix Álvarez son los capítulos 3, 4 y 5 sobre nuestra patria, el Perú, y los intentos de someterla al totalitarismo socialista. Él trata 5 tiempos: las guerrillas del 65, la dictadura de Juan Velasco Alvarado, la ofensiva de Sendero Luminoso contra la sociedad peruana a partir de 1980. 1980, Deng Xiaoping ya llevaba 2 años reformando la China, había empezado a reformar la China en 1978. Y Sendero Luminoso en 1980 inicia su ofensiva criminal contra la sociedad peruana colgando unos perros en unos semáforos que dicen muerte a Deng Xiaoping, muerte al revisionismo chino. O sea, esto es surrealista, muestra realmente cómo la teoría, sin considerar los resultados de la praxis, conduce realmente, no hay otra manera de decirlo, a la locura y al crimen. Luego, la fase del MRTA, que casi me cuesta la vida a mí, sobre la cual prefiero no hablar en este momento, y la experiencia de Perú Libre, que era un poco un regreso en la máquina del tiempo a este mundo anacrónico y superado del siglo XX, intentando traerlo de nuevo al siglo XXI en condiciones científicas, sociales, económicas, políticas completamente distintas que ya hacen imposible su aplicación en el mundo de hoy. Sin embargo, hace muy bien Félix Álvarez en advertirnos y en hacer una disección del pensamiento de Perú Libre, porque evidentemente la gente se deja seducir por los absurdos más increíbles, y uno de ellos es el marxismo-leninismo de Perú Libre. También es enormemente importante detenernos sobre la revolución de Velasco por su naturaleza y sobre la influencia en los procesos peruanos posteriores. Es el gran referente del socialismo peruano. Todo lo que el socialismo peruano no pudo lograr a través de la revolución desde 1930, lo logró aliándose con una dictadura militar, aplastando las libertades democráticas y imponiendo una serie de reformas que implicaron la expropiación de la banca, la expropiación de la pesca, la expropiación del agro, la expropiación de la gran minería, la expropiación de los supermercados, y podemos seguir haciendo la relación. Incluso pastelerías cayeron bajo la guillotina de la revolución. Y aplicando la vía yugoslava, Yugoslavia estallaría, como todos ustedes saben, en varios países que querían liberarse del yugo del comunismo en 1989. Sin embargo, el efecto psicológico, el injerto psicológico que en la mente de muchos peruanos
la revolución de Velasco produjo, se ve que todavía hace efectos. Por ejemplo, en un documental recientemente aprobado por el Ministerio de Cultura que se llama La Revolución en la Tierra, que muestra una imagen sesgada de la realidad, y parece que vienen otros documentales del mismo género para ser vistos en nuestras salas de cine. Y entonces lo que es enormemente importante en el libro de Félix Álvarez es mostrar la realidad de este fenómeno en la praxis y el fracaso en la praxis del fenómeno. No hay teoría sin praxis. Si la teoría fracasa en la praxis, la teoría no es válida. Y el caso chino abre una nueva vía, que es usar el capitalismo para el fortalecimiento del Partido Comunista Chino. Y en eso yo voy a ser enormemente franco. Es un capitalismo sin libertad, es un capitalismo con totalitarismo, donde los miembros del partido consiguen el capital semilla y se hacen ricos protegidos por el partido. Pero si como Jack Ma hacen un comentario inconveniente, entonces desaparecen de circulación 2 meses, se les aplica, oh ironía, en un país de partido único, legislación antimonopólica, se desguazan sus negocios y luego el señor Jack Ma emerge hace pocos meses en una reunión empresarial, no sé si en Europa o en Estados Unidos, y la prensa le hace preguntas, no contesta las preguntas, solo sonríe, algo salido de Orwell. Entonces, hay que hacer una advertencia adicional, y esa advertencia adicional, además de este capitalismo, digamos, usufructuado por el Partido Comunista, que es el fenómeno chino, la otra advertencia es el marxismo posmoderno llano-leninista. Y ese marxismo posmoderno llano-leninista se basa en un criterio que estableció Herbert Marcuse en los años 60 en paralelo con la revolución de mayo del 68. Esto es, los estudiantes de mayo del 68 abrazan el marxismo maoísta porque consideran que el proletariado francés se ha aburguesado y los ha traicionado. Marcuse llega a la misma conclusión en los Estados Unidos y dice: el proletariado norteamericano tiene refrigeradoras, autos, en fin, está completamente aburguesado, ya la revolución no puede ser proletaria. Tampoco le gusta la Unión Soviética, es cierta. Y entonces dice, la relación opresor-oprimido tenemos que explotarla en base a las sensibilidades, es la palabra que usa Marcuse. Y las sensibilidades más profundas del ser humano están naturalmente en el color de la piel, en la sexualidad y en el miedo a la muerte, en el cual el ambientalismo se basa. Y entonces, naturalmente, ese es el otro peligro, este marxismo postmoderno que reconduce el conflicto social, pero ya a una anarquía colectiva, en la cual la gente, en base a sus distintas sensibilidades, va a la confrontación social. Con esto termino, pero no quiero dejar de rendir un homenaje, así como el autor rinde un homenaje a todos aquellos que, habiendo sido marxistas-leninistas, han tenido el enorme valor personal de regresar sobre sus pasos, de ver que no hay teoría sin praxis y que si la praxis fracasa, entonces la teoría no sirve. Yo también quiero rendir homenaje a aquellos que nunca se dejaron seducir por el marxismo, aquellos que vieron con claridad qué era esta terrible ideología que ha costado más de 150 millones de muertos en el mundo, registrados, no sabemos cuántos más. Y aquí rindo homenaje a Alexander Solzhenitsyn, a Konrad Adenauer, a Ludwig Erhard, a Jonas Savimbi, a Olavo de Carvalho, a Juanita Castro, la hermana del dictador, a Carlos Alberto Montaner, recientemente fallecido, a Janine Áñez, presa en Bolivia, a Vladimir Nabokov, el novelista,
a Ludwig von Mises, a Friedrich von Hayek, a Ayn Rand, que era rusa y escapó de la Unión Soviética, a Roger Scruton, a Pío Baroja, a Ricardo de la Cierva, a Ricardo Montaner, el cantante fallecido recientemente, a Elia Kazan, a Henry Kissinger, a John Wayne, a Frank Zappa, el cineasta, a Pat Buchanan, a Pedro Beltrán, a Alfonso Baella Tuesta, una lista interminable en la cual omito muchos nombres que debería mencionar, pero esta presentación es corta y acotada. Una lista interminable de actores, de literatos, de políticos e intelectuales que nunca aceptaron el marxismo, que nunca se convirtieron ni por conveniencia al marxismo-leninismo y que tuvieron la mirada clara para ver al monstruo y despertar las conciencias que finalmente lo derrotaron. Muchas gracias.